Hola amigos, bienvenidos a una entrega más de Health News by SEO. El día de hoy con dos invitados especiales vamos a hablar acerca de tendinopatías. ¿Qué son estas? Problemas en los tendones. Ya vamos a conversar con ello. Para eso hemos traído hoy día al doctor Paul Terán. Él es especialista en ortopedia deportiva del Centro de Especialidades Ortopédicas. Hola, gracias Fidel y hola amigos. Gracias Joana y en especial a nuestra invitada, que ya la vamos a presentar. Hoy vamos a hablar sobre tendones y muchísimas gracias por acompañarnos. Nuestra segunda invitada, una invitada muy especial, una gran actriz del medio ecuatoriano, Montserrat Astudillo. Bienvenida. Muchas gracias. Yo aquí estoy contenta, feliz y vine brincando sobre mis tendones, por si acaso. Perfecto, me parece. Ya conocen también a nuestra confitriona, la doctora Joana Rojas. Buenas noches Fidel, buenas noches amigos y mucho gusto de tener a nuestros invitados del día de hoy. Vamos a comenzar y hablar de un programa muy interesante. Yo creo que comenzamos con la primera pregunta. Vamos a preguntar a Paul, ¿qué son los tendones? ¿Qué función tienen? Bueno, Joana, los tendones son estructuras elementales o muy esenciales para poder realizar el movimiento. Básicamente se encuentran entre el músculo y el hueso. Y gracias a esta estructura, el músculo puede hacer mover una articulación. Es decir, que sin los tendones no habría movimiento. Por lo tanto, son indispensables para que nosotros podamos hacer deporte, podamos trabajar, podamos hacer todas nuestras actividades. Los tendones, sin embargo, también son muy susceptibles a que se enfermen, ¿sí? Porque todo el tiempo lo estamos usando. Es más, dormidos lo estamos usando. Así que básicamente la acción es transferir la energía del músculo al hueso. Interesantísimo, interesantísimo esto, Paul. Es decir, es la estructura que une el músculo hacia el hueso. Cuando el músculo se contrae, jala el tendón como una cuerda y lleva el movimiento al esqueleto como tal. Exacto. En relación con esto, quiere decir que en una persona como Montserrat, que en la actuación tiene que hacer muchísimos movimientos para un lado, saltos, brincos, etc. El uso de los tendones es definitivamente es clave. ¿Qué tan común has visto tú, Monse, que hay lesiones en los artistas, en las actrices, en los actores? ¿Qué tan común hay lesiones tendinosas? Yo creo que es súper común en la mayoría de gente. O sea, cuando tienes ya una cuestión, una enfermedad o en este caso una lesión, te das cuenta y todo el mundo como decir, yo también tengo. Y el otro te dice, yo también tengo. Y bueno, no, yo recién me entero que he sido de alto impacto yo, ¿no? O sea, esto de que, claro, porque yo hago acrobacia en el escenario, hacemos mucho, yo vengo del teatro físico, entonces súper fuerte porque tienes que hacer brincos, saltos todo el tiempo. Entonces, esta actividad, además de estar parada 2 horas en el escenario con unos tacos así, y bueno, otras actividades que tengo, o sea, como subir las montañas, o sea, yo siempre he sido, me gusta la escalada, todo este trekking, senderismo. Te digo, mira, yo ahora hago un chiste alrededor de esto, porque yo me subo en el escenario y digo, gracias, doctor Paul. Porque en verdad yo llegué súper lesionada acá, pero yo no sabía que era tan fuerte la tendinitis. O sea, yo pensé que era algo más profundo, pero en realidad no les he cuidado mucho a mis tendones. Yo creo que sí, no tenemos esta costumbre de calentar antes de subirte al escenario, o de caminar, o de hacer bicicleta. Y es bastante frecuente. Yo creo que esto no sé, como más allá de esto, habría que ser una cuestión de prevención con los tendones, ¿no es cierto? Con los actores sobre todo, porque estamos en constante riesgo de dañar y lesionarnos, y esto es grave también, ¿no? Pero ahora me siento... Sí, de hecho un poco esa es en gran parte la idea, que la gente que nos ve se entere, se dé cuenta de cómo es esto y un poco aprenda a cuidarse, porque tú lo dices en relación con la actuación, pero realmente si ya lo comenzamos a analizar, todo el mundo hace movimientos en la actividad que realice. Entonces, por ejemplo, el nivel de procesos inflamatorios tendinosos o de tendinopatías que hemos venido viendo a lo largo de esta pandemia en pacientes que hacen labores en la casa, incluso creo que ha incrementado muchísimo. Tú me dirás, Paul. Pues sí, realmente el teletrabajo también cambió mucha la estadística en las tendinopatías. Antes, pues obviamente había más gente corriendo, haciendo actividad física,
pero ahora la gente pasa mucho tiempo trabajando en el computador, entonces las tendinopatías del miembro superior aumentaron casi el 600% en los últimos prácticamente 6 meses que se agudizó un poco más esto de la pandemia. Algo muy interesante es que todas estas tendinopatías, toda esta enfermedad que les da a los tendones, hacen que tú pierdas o bajes tu performance, no solamente deportivo, sino tu performance laboral. Si estás con un dolor en un tendón, ya no puedes rendir igual en el trabajo. Y ahí tiene una relevancia absoluta porque las tendinopatías sí restan o disminuyen tu capacidad laboral y tu capacidad deportiva. Entonces, eso desde el punto de vista ocupacional, pues tiene una relevancia fundamental. Y hay una cosa que queremos aclarar sobre los términos, si me lo permites. Normalmente, claro, cuando a uno le duele un tendón, uno utiliza el término tendinitis, ¿sí? Porque nosotros le decimos tendinopatía. Básicamente es solamente semántica médica que connota una enfermedad en el tendón, ¿sí? Básicamente los tendones pueden tener una fase aguda, a lo que se le conoce como una tendinitis, que es de pocas semanas, pero cuando ese dolor o esa sintomatología trasciende ya en meses o más de 3 semanas, ya se cambia el nombre a una tendinopatía. Es solamente una connotación semántica que denota un tiempo de evolución más largo. Aquí, Paul, me queda una duda. En cuanto a las tendinopatías, entonces podemos hablar también desde simplemente una inflamación o incluso hasta una ruptura, no sé, se me ocurre. ¿Y cuáles son las más frecuentes? ¿Cuáles son las que más ven ustedes? Si son más frecuentes en hombres, en mujeres, ¿cuál? Es una muy buena pregunta. Mira, hay tendinopatías que son, por ejemplo, de origen traumático, es decir, que te golpean, estás jugando fútbol, estás haciendo algo y te golpeas un tendón, se inflama el tendón, pero eso debe pasar en unas 3 semanas. Cuando pasan entre 3 y 4 semanas, quiere decir que el cuerpo ya no pudo reparar el tendón y ya entra en un estado crónico, en un daño degenerativo. El problema es que el tendón tiene muy poquitos vasos sanguíneos y si no tienes flujo sanguíneo no se puede reparar. Y ese es un gran problema. Por eso es que luego viene la siguiente fase, que es la fase crónica. Y en la fase crónica tenemos o alguien que le queda doliendo el tendón o alguien al que se le desgarra el tendón, ¿sí? Actualmente cambió un poquito la estadística. El más común es la tendinopatía de Aquiles. La tendinopatía de Aquiles, sí, no hay un solo médico que no se le haya preguntado en la historia, vea, me duele el tendón, doctor. Es la típica y se enferman de muchas razones que luego las explicaremos. Luego tenemos los tendones rotulianos, como el caso de Monse, y luego seguimos con el hombro, el codo y la cadera. Básicamente esa es como la estadística. Me preocupa que cada vez que dice hombro o dice desgarro del tendón me queda mirando. ¿Por qué será que estás así? No, lo que pasa es que hace poco me desgarré un tendón en el hombro. Realmente eso fue lo que sucedió. Bueno, amigos, quiero recordarles que estamos llegando en esta ocasión a ustedes gracias al auspicio de Ormedic, casa comercial de implantes ortopédicos en el Ecuador. Los quiero dejar en espera unos 2 minutitos mientras vemos un video de nuestros auspiciantes y los esperamos para el siguiente bloque para seguir conversando de este tema que realmente va tomando un tinte apasionante. Muchísimas gracias.
Amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos el día de hoy con el doctor Paul Terán, médico especialista en ortopedia deportiva del Centro de Especialidades Ortopédicas, y con Montserrat Astudillo, gran actriz del Ecuador. Joana, tú tienes una pregunta. Sí, estoy ya que necesito saber qué ha pasado con Montserrat y su rodilla. Ahora que Paul nos comentó, cuéntanos tu lesión, cuándo fue, cómo empezó todo. Sabes que yo he tenido un dolor más o menos hace unos 3 años, algo así. Fui donde un médico y me dijo que era una inflamación, no le presté mucha atención. Entonces, claro, cuando no tienes un buen diagnóstico, en principio también puede ser que digas, no pasa nada, ¿no? Y seguí mi vida como siempre. Pero ya un dolor de rodillas al subir y bajar las gradas, pero sí, focazo. Que eso ya me llamó la atención porque digo, bueno, o sea, no es que estoy haciendo gran cosa, estoy subiendo y bajando una grada. Entonces fui donde otros médicos que no me dieron un diagnóstico muy alentador, te diré. Me dijeron así como que ya no sea malita, resígnese, no hay nada que hacer. Y dije, ¿cómo no voy a tener nada que hacer? Tengo 45 años, no me estoy cayendo todavía de vieja. O sea, ¿ya ahora qué hago? Porque no sé qué otra cosa hacer. Yo trabajo con mi herramienta, es mi cuerpo. O sea, definitivamente yo tengo que curarme esto. Y gracias a Dios que tengo una amiga que es escaladora y me dijo, no, ¿sabes qué? Tengo un doctor que me cura de una ya sería tendinopatía, ¿no es cierto? Porque ya tiene mucho tiempo ella. Y hace escalada de roca, de muro y todo, es una pro. Ya, te quiero mucho, amiga. Yo también voy a aprovechar este espacio para decirte, así cual política. Entonces, te quiero, mi amor. Entonces, me dijo que el doctor Paul era lo máximo, entonces confié en ella, llegué ahí y la verdad es que me hizo estas ondas de choque y el láser y no tengo dolor en absoluto. O sea, lo que tengo ahora es que fortalecer el músculo, vienen otros pasos, otros procedimientos, una limpieza de tendones, en fin, que la verdad que me siento así como que no, la vida continúa y estoy bien y lo que tengo es que cuidarme, pero fue un tiempo súper difícil. Yo sí entré en una crisis profunda, decir, ¿y si no puedo seguir haciendo mi trabajo, qué hago? O sea, estaba pensando, ¿dónde me pongo? ¿La sanduchería o qué hago? Porque, o sea, sí es difícil cuando te dicen eso, ¿no? Es un diagnóstico en shock. Totalmente, totalmente. Para una persona que es tan activa además y que vive de eso, vive de la actividad y como dices tú, que su cuerpo es la herramienta, pues lo frenas mucho. Sí. Paul, cuéntanos, ¿cuáles son los tendones que más frecuentemente se afectan en este tipo de patologías? Básicamente, todos los tendones en algún momento de la vida van a doler. Y eso es algo que todo el mundo debemos de saber, ¿sí? Si trabajamos más con nuestras manos, con nuestros miembros superiores, se van a afectar. Pero estadísticamente podrían ser los tendones rotulianos, que fue el caso de Monse, los tendones de Aquiles en la gente que pasa parada también mucho tiempo, y los de los miembros superiores, como en el caso de Fidel, el mango rotador y los codos son estadísticamente los más comunes. Esos nombres, ¿no? El mango rotador. El manguito rotador. Mi hija, de hecho, cuando me dijo, papito, tienes una lesión en el manguito rotador. Sí, agarró un mango, le dio vueltas y dijo, este es el verdadero manguito rotador. O sea, tiene nombre para ponerle a un vasca. ¿Sí? El mango rotador. Paul, aquí ahora también que hacían alusión al uso de los tacos, ¿cómo es la diferencia del tendón de Aquiles que tenemos las mujeres más corto, más largo que los hombres? ¿Por qué los tacos nos perjudican? Sí, a nosotros que nos encantan. Sí, esa es una buena pregunta y eso es algo con lo que nos enfrentamos. Mira, cuando tú utilizas un taco, el talón obviamente va a estar lejos del piso, pero la acción de tu músculo gemelo, obviamente se va a reducir. O sea, no lo vas a tener estirado o en la longitud que debería. Eso quiere decir que cuando usas mucho tiempo tacos, ya 5, 10, 15 años, lógicamente ese tendón ya queda cortito, ¿sí? Porque pues, todo el gemelo se ha reducido de tamaño. Y si se enferma el tendón, después tratar de estirarlo es muy complicado. Ahí es cuando ya tenemos que hacer intervenciones y cosas un poquito más graves, pero sí influye muchísimo la calidad de estiramiento que nosotros tenemos, no solamente en el tendón de Aquiles, que es el más común, sino también en nuestros codos. Uno nunca estira los codos, los brazos, los hombros, es muy raro, las muñecas, las rodillas, es muy raro estirar, que tengamos ese hábito. Y ese es uno de los factores que predispone a las tendinopatías. Claro que hay estadísticamente más de 52 causas posibles de tendinopatías y ese es un dolor de cabeza. De hecho, con Fidel analizamos, incluso en el mismo caso de él, por ejemplo, si fumas, si tomas algún medicamento como antibióticos,
que usualmente se dan para infección de vías urinarias, como las quinolonas, que son la ciprofloxacina, la levofloxacina. Eso te rompe el tendón. Medicamentos que se utilizan para el acné, para la piel, los derivados de la vitamina A, por ejemplo, son muy nocivos para los tendones. Y luego, obviamente, el uso de los corticoides, de las infiltraciones que estaban tan de moda hace muchos años, también predispone a que los tendones se dañen de forma casi irreversible. Y hay otros factores, ¿no? Ahora estamos estudiando mucho los niveles de vitamina D, D de dedo, porque después de todo este confinamiento, pues la gente básicamente hemos dejado de tomar sol. Y eso tiene una relación directa con el daño de tendones. Ya vamos a conversar un poco más también acerca de cómo tratarlo, de cómo manejarlo y sobre todo de cómo prevenirlo. Yo siempre les digo a mis pacientes que nos hemos vuelto deportistas de alto rendimiento de un computador, deportistas de alto rendimiento del trabajo que hacemos en el día a día, pero no entrenamos nunca para ese trabajo que hacemos en el día a día. Ahora, yo quiero preguntarte, Monse, en el caso tuyo, tú sí, o sea, tu trabajo en el día a día implica un esfuerzo físico. Antes de tener este problema, ¿qué tanto calentabas? ¿Qué tantos estiramientos tendinosos hacías? ¿O realmente llegabas y listo, comenzaba el tema y arrancabas con tu labor? O sea, digamos, cuando uno es guambra, o sea, yo, como te digo, vengo del teatro físico y sí hacíamos full calentamiento, sí hacíamos un montón de estiramiento y todo eso, pero luego no es como un hábito, como dice Paul, o sea, eso debería ser como un hábito más allá del trabajo que tengas. O sea, como levantarte y estar consciente de tu cuerpo y decir, bueno, voy a estirar por acá. Y, ¿no? y darle ese privilegio al cuerpo de que vuelva a su centro. Ponte, yo soy profesora de yoga y desde ahí también tengo otro entendimiento. Es como, buscas más bien esa flexibilidad y ese estiramiento y todo. Pero yo creo que lo mío ya es consecuencia de mucho tiempo. O sea, del no tener presente cómo cuidarle al cuerpo. Entonces yo sí creo que esto es súper vital que podamos entender, porque claro, uno dice un tendón, o sea, como que no fuera nada un tendón. Realmente o sea, cuando ya estás con la cosa, te haces consciente y dices, no, o sea, tengo que cuidarles a mis tendoncitos, porque luego de eso te limitas, ¿no? Y uno no quiere tener limitaciones en la vida, ¿no? Entonces, para mí, desde que estoy en este tratamiento, realmente estoy mucho más presente. Me levanto, digo, no, a ver, esto. Y sobre todo la bicicleta, tienes que calentar un montón para subirte en la bicicleta. Y a veces no, yo he cogido la bicicleta y tengo que salir rápido, ¿no? Y soy de irme kilómetros, 60 kilómetros en bicicleta. Entonces esas cosas luego también te afectan, porque tienes que estar, ¿no es cierto?, nutriéndote bien también. Yo creo que es súper importante. Estoy con la nutricionista también, porque todo es un complemento, pues, para poder estar saludable. Yo no sé de qué está hecho el tendón. Eso es algo que yo todavía no cacho. O sea, digo, ¿qué es? ¿Es un elástico? ¿Qué es? Sí, mira, esa es una muy buena pregunta. El tendón tiene varios componentes. Haz de cuenta que es como una cuerda tejida, es decir, un montón de fibras que se unen. ¿Y quién pega esas fibras? Esas fibras se llaman tenocitos, ahí el nombre de tendón. Esas fibras están pegadas por colágeno. Y el colágeno es muy sensible a todos los cambios químicos que hay en el cuerpo. Por ejemplo, la gente que tiene hipotiroidismo tiene una mala calidad de colágeno. Entonces se despega y se predispone que falle el tendón. Entonces, después de los 40 afecta más. De hecho, después de los 30. ¿Sí? De hecho, después de los 30. Creo que ya estamos un poquito más tarde. Puede ser una muy buena idea el consumo de colágeno y otros nutrientes como prevención. De hecho, por eso se puso como de moda esto en deportistas. Pero los tendones tienen esta particularidad, que son un montón de fibras, haz de cuenta como una madeja de cabellos, que están pegados y están unidos por ese colágeno. Además de eso, tienen muy poquitos vasos sanguíneos, entonces no es que se puedan recuperar tan rápido, ¿sí? El mejor ejemplo que yo les pongo a veces a las mujeres, sobre todo, es que un tendón enfermo es como un cabello horquillado. No es que se arranca, sino que se despega, como que se abre, ¿sí? Así se ve microscópicamente el tendón. Unas fibras que deberían estar como una cuerda pegadas, totalmente abiertas. Y cuando ya pasa todo, o sea, cuando ya hay el daño celular, recién empieza a doler. Por eso es muy complejo. ¿Y se desgasta por la edad también? ¿O es natural también? Es natural, pero hay gente que puede tener 80 años y que tiene tendones bien entrenados que nunca les va a doler, ¿sí? Aquí
Quisiera, Paul, preguntarte, porque yo he oído esto del colágeno tomado, que hay que tomar después de hacer ejercicio. Entonces, ¿sirve? Sí, mira ¿Qué que tipo de colágeno? es un tema muy interesante porque uno piensa que uno se toma el colágeno y el colágeno va directamente al tendón. No funciona así. Hay tipos de colágeno que básicamente son como los pedacitos del colágeno que sirven. Y cuando uno se toma, eso ingresa a nuestro cuerpo y lo que dan es una señal, como una señal química a las células que provocan el colágeno, en el cartílago de las articulaciones y en los tendones. O sea, no es que el colágeno se absorbe y va directo allá, no funciona así, sino que les dicen, por ejemplo, en este caso, a las células que forman los tendones, que produzcan más colágeno, un colágeno sano. Esto sirve como prevención, como decía Monse, pero también sirve como tratamiento cuando ya tienes una tendinopatía. Ahora, claro, como son suplementos, esto se demora mucho tiempo en hacer efecto. No es que te tomas una semana y ya funciona. Normalmente en todos los estudios de buena calidad de colágeno, porque no todos sirven, y eso es otro problema que tenemos, es que se tienes que tomar de 3 a 6 meses para empezar a ver un efecto. Pero realmente sí hay mucha evidencia científica, no solamente con colágeno, sino con otros suplementos que estamos empleando dependiendo del caso que nosotros tratemos. Interesantísimo el tema del colágeno, Paul, me parece realmente apasionante. Creo que vamos a tomarlo más adelante en algún otro programa también, cuando hablemos de cartílago, y tal vez tomarlo un poco más a detalle, porque lo que tú decías ahorita creo que es clave. No cualquier colágeno sirve. No se trata de voy, me compro el suplemento de colágeno, me lo comienzo a tomar y estoy maravilloso al día siguiente. Exacto. Entonces creo que vale la pena hacerlo porque sí, ha entrado muchísimo de moda el uso de suplementos de colágeno. Bueno, quiero agradecerles su participación en el programa con las preguntas que nos han hecho. En el tercer bloque vamos a conversar acerca de ellas y vamos a tratar de dilucidar cada una de las preguntas que nos han llegado. Quiero recordarles que llegamos a ustedes gracias al auspicio de Ormedic, la casa ortopédica de implantes en el Ecuador. Muchísimas gracias a todos y los espero para el tercer bloque de nuestro programa. Hola amigos, bienvenidos a este tercer y último bloque del programa de hoy de Health News by SEO. Joana, tú tenías una pregunta para Paul. Sí, tenía una pregunta para Paul. Quería saber un poco los tratamientos que existen para estas tendinopatías, qué tan efectivos son, cuáles hacen ustedes. Perfecto, mira, si es que es una tendinopatía aguda, es básicamente medicación y algo de fisioterapia. Si es una tendinopatía crónica de más tiempo, se hace obviamente algo de medicación, fisioterapia y luego tenemos otros tratamientos como, no en un orden estricto, pero se puede hacer láser de alta intensidad, ondas de choque. Luego pasamos ya a una cosa más complicada que es hacer un intervencionismo ecográfico, es decir, una especie de pinchazo nada más que se hace en los tendones y luego de eso un programa de fortalecimiento. Básicamente ese es como en general el tratamiento. Genial. Montserrat, ¿qué hicieron con tu rodilla? Ya nos contaste que tenías la rodilla adolorida, que era de tiempo. ¿Qué hizo Paul contigo? Bueno, todo lo que acaba de mencionar, en ese orden, tal cual. Ahorita ya voy al proceso de fortalecimiento de los músculos, porque según yo tenía piernaza. Pero me dice aquí el doctor que primero tengo pata de cuencano. Eso ya tiene una implicación geográfica. Segundo. No, de verdad. O sea, yo tenía como bien todos los otros músculos, pero estos músculos, sería el interno de la rodilla. Sí, la parte interna. Me falta fortalecer. Yo creo que con eso ya estoy papelito para continuar el camino. Yo no creería que después de eso, me imagino que tengo chequeos y eso, pero estoy tomando colágeno, uno que muy
especializado para eso y otros, más bien vitamina D, que es lo que siento que me faltaba. Chévere, Monse. Entonces ahora yo te tengo otra pregunta para completar lo que nos estabas contando. ¿Qué tan doloroso fue? Porque sobre todo ondas de choque tiene la fama de que es muy doloroso, pero yo quiero saber de primera mano. Me dolió menos que cuando me desenamoré la primera vez, imagínate. O sea, nada. Después de eso, amé el resto. Sí, vos sabes que la primera vez siempre duele. Sí dolió un poquito porque estaba muy inflamada. O sea, y lo mío era crónico, entonces tampoco esperas que vayas y te vayas al spa, ¿no? Pero nada que no sea tolerable, nada que después no agradezcas, digas, ay, qué bestia varió. Todo ese, además es cortito, que no es que te demoras mucho tampoco. La segunda vez ya menos y la tercera vez, la verdad que ya me puso más intensidad y tuve nada de dolor en la tercera vez. Y en el láser no te duele para nada. O sea, es algo que no es ni invasivo ni nada, simplemente ves la lucecita, sientes el calor del láser, pero después de eso sí un alivio total claro que tuve que estar quietita, así me mandó el doctor a estar quietita. Eso sí era como, a ver, este rato no te vayas a la montaña, este rato no te vayas del escenario. Me tocó suspender un ratito mis actividades más fuertes, ¿no? Pero todo eso ha sido como, no es paliativo, para mí es como una sanación. Entonces estoy muy, muy bien, muy contenta con el tratamiento. Y Paul, ¿cuántas sesiones se programan? ¿Cuántas hicieron con Monse? Normalmente en casos un poquito más crónicos, sobre todo en tendones grandes como el tendón rotuliano, se programan, o en Monse, es chiquita, unas rodillas chiquitas, hicimos 3 sesiones de ondas de choque focales. Aquí hay que aclarar que la onda de choque focal es la verdadera onda de choque, porque las ondas de presión radial es otra cosa, no es una onda de choque. Pero con ondas de choque focales son máximo 3 sesiones y se combinó al mismo tiempo con un láser de alta intensidad de 12 vatios. ¿Y cuánto dura cada sesión de onda de choque? Unos 15 minutos, más o menos, 15 a 20 minutos en el caso de las 2 rodillas, y el láser se demorarán también unos 15 minutos por sesión. Es bastante corto. Genial, interesantísimo el tema. Bueno, creo que vamos con las preguntas que nos han llegado de parte de todo el público, de parte de todos ustedes. Alejandra Palma nos pregunta, ¿es la edad un factor de riesgo para sufrir alguna lesión en los tendones? Y de ser así, doctor Terán, ¿qué nos recomienda para evitar una tendinopatía en adultos mayores? Pues podría ser un factor, pero más que la misma edad, es que con el paso de los años nos preocupa que tengamos más enfermedades con el paso de los años, y esa cantidad de enfermedades, diabetes, presión alta, etcétera, pues también influyen en el desarrollo de tendinopatías. Entonces, yo creo que no es tanto el número de años, sino también las enfermedades que nos aquejan. Y para prevenir, pues, todo lo que hemos venido conversando, que es hacer estiramientos, es tener un buen balance muscular, una buena nutrición, y lógicamente tener un control apenas exista una sintomatología en estos tendones. Muy bien, tenemos otra pregunta de Eduardo Yepes, que nos dice cuáles son los síntomas de una tendinopatía y si es que el dolor es intenso al principio o comienza siendo progresivo. Muy bien. Las tendinopatías, sobre todo las que son por sobrecarga, normalmente, o por alguna enfermedad, normalmente empiezan con un dolor leve a moderado y va creciendo y se va volviendo incapacitante, salvo que sea traumática, o sea, que realmente te golpees un tendón. Y los síntomas usualmente se asocian a que tú vas limitando tu acción, tu función. Por ejemplo, si antes te subías a la montaña en 1 hora, y empiezas a subirte la misma distancia en 2 o 3 horas, pues obviamente, y con dolor, lógicamente ahí hay un problema. Entonces es muy diferente, cada tendón tiene como una naturaleza especial. El mango rotador, por ejemplo, duele en la noche, duele al tratar de hacer algunos movimientos, la rodilla suele doler al subir y bajar gradas, pero cada tendinopatía tiene su propia historia. Listo, Mons, ahora yo quiero, ya Paul nos explicó un poco la sintomatología, pero desde la parte médica. No es lo mismo que la explique la sintomatología un médico a que la explique alguien que la vivió. ¿Qué sentiste tú? ¿Cuál fue tu sintomatología? O sea, yo sí sentía como que las rodillas como que giraba, como medio raro, y el dolor de ya cosas básicas, como una gradita pequeña, no sé, haciendo un estiramiento ya me dolía mucho, o sea, ya no era normal el ejercicio, eso básicamente.
¿Y qué más tenía? Como, me sonaba croc, croc. También tiene que ver con el tendón. No era Sí, pero era así como que sí, me sonaba croc, croc y decía, no, ya es la vejez, hijita, ya nada que hacer. ¿Por qué no ya se resigna? Pero luego dije, no, algo más está pasando. O sea, sí, ya un dolor insoportable. Un rato ya era un dolor insoportable. correcto. A ver, la siguiente pregunta nos la envía Diana Yael, que nos dice que empezó a trotar en las mañanas, pero siente un dolor por debajo de la rótula, a nivel de la rodilla, sobre todo al flexionarla. Le recomendaron que utilice una cinta o banda infrarrotuliana. ¿Es esto correcto? ¿No es correcto? Dependiendo de la sintomatología, sí puede ser de ayuda utilizar un brace o una banda rotuliana, que lo que hace básicamente es quitar un poco la tensión que existe en el tendón. No va a ser la cura efectiva, digamos, para esto, pero podría ayudar en fases iniciales. Posiblemente ahí lo mejor es hacer más estiramientos, mejor hidratación, tal vez podría ser complementario a algunas alternativas más. Bueno, tenemos otra pregunta de Patricio Proaño que nos dice, mi hijo practica lanzamiento de jabalina. Había oído esto hace mucho tiempo. Y dice que cada vez que tienen entrenamiento se queja de un dolor leve, pero muy molesto en el hombro derecho. ¿Cree que puede estar lesionado el hombro? Puede ser, y de hecho la jabalina, por la técnica que se exige al hombro, puede dañar dos estructuras o dos tendones, que es lo más común, que es el mango rotador y el tendón de la porción larga del bíceps, el bíceps que todos los seres humanos tenemos. Cuando empieza a doler al realizar un ejercicio, definitivamente tiene que ser evaluado. O sea, y el consejo es que debemos realmente sí tener una consulta y evaluar desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de imagen para determinar si no hay o no se está afectando la estructura de ese tendón, porque la exigencia en un deporte como eso sí es alta. Y sería recomendable decirle que pare un poco hasta que le hagan la evaluación, porque si no podría la lesión. Sí, hay una frase que nosotros siempre utilizamos y es que tendón que duele, tendón que se rompe. ¿Sí? Y cuando ya se rompe es completamente diferente el tratamiento, ya es más complicado, ya es un poco más invasivo, así que es mejor bajar un poco la exigencia de ese tendón hasta tener una buena evaluación. Yo quiero complementar esto último del tratamiento, que ya lo habíamos conversado un poco antes, porque, como ya lo comentamos antes, Paul me hizo a mí un tratamiento para una lesión en el manguito rotador, en mi hombro derecho, y hay ciertas infiltraciones, cierto manejo con elementos que sí pueden llegar a ser muy dolorosos, pero obviamente hay opciones, como hacerlo, por ejemplo, bajo anestesia. Entonces quiero que Paul nos cuentes un poco cómo es ese procedimiento. En el caso particular de Fidel, lo voy a usar de ejemplo, es que Fidel, por su actividad física que realiza, tuvo una lesión en el mango rotador, que es un tendón en el hombro, pero era una lesión parcial, entonces no justificaba hacer un gran procedimiento quirúrgico. Se hizo algo parecido a lo que se hizo con Monse y después, como ya había una falla estructural, se realizó una cosa que se llama un intervencionismo ecográfico, que es con la ayuda de ecografía realizar una especie de limpieza, para decirlo en forma fácil de entender, del tendón, una estimulación directa al tendón. Y se utiliza algún producto biológico como plasma rico en plaquetas o médula ósea con células madre para mejorar el proceso de cicatrización. Hay que entender que estos procedimientos biológicos que tratamos de hacer ahora no son como milagrosos, o sea, el que te pongan un plasma, el que te pongan células madre, no es el tratamiento. El tratamiento es la estimulación que tú logras hacer con el instrumental, con la guía ecográfica y todo, pero eso que te ponen plasma como un tratamiento, eso no es tan correcto, no es verdad, es como una ayuda al plasma, pero no es un tratamiento, ¿sí? Y eso hay que entenderlo bien, porque hay mucha gente que te pone plasma indiscriminadamente y lo hacen en consultorios y lo hacen sin las medidas correctas, y si hay una complicación puede ser muy grave. Sí, puedo decirles yo realmente que no fue un procedimiento doloroso. La verdad es que no tuve mayor molestia ni nada por el estilo. Están en muy buenas manos si alguna vez lo necesitan. Paul, en el Centro de Especialidades Ortopédicas. Bueno, creo que hemos llegado al final del programa. Lastimosamente el tiempo creo que se nos ha quedado corto, pero pues tenemos que llegar hasta aquí. Por último, quisiera pedirle a Monse que nos cuente en qué está ahora trabajando, cómo va la situación, por dónde,
podemos encontrarte? Bueno, yo les invito a que me sigan en mis redes sociales como Montserrat Astudillo. No tengo ningún seudónimo como la Chiquita Feliz o la Enana Contenta, no. Montserrat Astudillo. En todas mis redes. TikTok, porque la doctora acá también, ya vamos a hacer un TikTok después todos juntos. Estoy en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todo.com. Entonces ahí se pueden enterar de todo lo que estoy haciendo, porque tengo 2 stand-ups nuevos, que es de Vieja Yo, Millennial Ustedes, o Una Cuarentona en Cuarentena. Estoy también haciendo un show de cachos. También tengo muchos proyectos que hago para empresas, son corporativos, entonces los hago por Zoom, y otras obras que sigo haciendo por Zoom para la gente que está fuera de la ciudad o que definitivamente no quiere ir a lugares presenciales. Así que ya saben. Muchísimas gracias, Monse. Listo, perfecto. Saben dónde encontrarla, saben cómo buscarla, y ya saben dónde pueden también ir a ver semejantes stand-ups que estoy seguro que van a ser tan divertidos como todos en los que la hemos visto a Montserrat. Montserrat, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy, por habernos acompañado en Health News by SEO. No, yo feliz, muchísimas gracias, muy amables, me alegro haber estado en este programa y que tengan muchos éxitos como siempre. Gracias. Agradecerle también al doctor Paul Terán por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias, Fidel, y a todos por su atención y obviamente la invitación. Y muchísimas gracias a Monse por ser primero una buena paciente y una gran amiga. Gracias, Paul. Me tienes así papelito nuevito. Y es que es guambra, verán. Guambrito, ve, de paquete el joven también. Joana, muchísimas gracias a ti también por un episodio más de Health News by SEO. Gracias, Fidel, y gracias, amigos, gracias a nuestros invitados. Ha sido una charla muy interesante, hemos aprendido mucho, y como siempre les invitamos a que nos vean todos los domingos por nuestro canal de YouTube. Recuérdenlo, Health News by SEO por YouTube, todos los domingos a las 19 horas. Los esperamos. Amigos, espero que hayan disfrutado esta entrega de Health News by SEO. Estuvo bastante divertida. Quiero invitarlos para el próximo domingo. Vamos a hablar de un tema muy interesante, pie plano. Vamos a conversar con el doctor Alexander Soto, cirujano de pie y tobillo del Centro de Especialidades Ortopédicas. Los espero.